Muy buenas a todos, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? Espero que todo vaya genial y que hayáis empezado septiembre con muy buen pie. Lo primero me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí me encuentro con vosotros para inaugurar la sección de la partida del día del torneo de torneos, del evento de eventos de la Olimpiada de Ajedrez, que en esta ocasión, como sabéis, se está celebrando en Bakú, la capital de Azerbaiyán. Y bueno, como sabéis, los mejores jugadores del mundo se reúnen, ¿verdad? Un torneo diferente donde hay muchísimas sorpresas, donde se reúnen más de 180 países en la categoría masculina y más de 140 países en la categoría femenina. Récord de participación, 3.000 ajedrecistas concentrados en Bakú, respirando y disfrutando ajedrez. Y por supuesto, desde Che24 queremos darle la máxima cobertura posible. Como sabéis, estoy comentando yo junto a una leyenda del ajedrez, junto al mismísimo Julio Granda, que nos va a regalar 15 días de lecciones de ajedrez, ¿no? Para todos los usuarios de Che24. Todo eso gracias a vosotros y en especial a los premios, ¿no? Que hacéis posible, bueno, que podamos traer a esta clase de jugadorazo, ¿no? Y bueno, pues la ronda 1 ya sabéis que siempre muy desequilibrada. Vamos a ver si consigo hablar yo bien. Y se enfrentan equipos monstruosos, ¿no? De media 2.700 contra equipos de media 2.100, ¿no? Entonces, por tanto, las partidas son muy desequilibradas normalmente en el inicio de torneo. Y bueno, hoy por eso quería hacer aquí una mezclilla y os quería primero comentar una paliza de Juanito Weiji sobre su rival de Kosovo. Luego, una sorpresa brutal de un jugador de 2.200 apenas de Sudán que ha conseguido cargarse a un búlgaro de casi 2.600 puntos. Y luego vamos a comentar un final muy interesante entre Óscar de la Riva, el número 1 de Andorra, y Wesley So, uno de los mejores jugadores del mundo. Así que sin más, me dejo de rollo, que ya sé que estáis deseando que me calle y me ponga a comentar la partida de ajedrez y nos ponemos a ver lo que ha sucedido en las 64 casillas, ¿no? Bueno, la primera partida es, vamos a comentar, entre Weiji, Juanito y Sadiku Bedri. E4 decide abrir Juanito, E6, apertura francesa, D4 controlando el centro, D5, caballo de 2. Bueno, aquí ya sabéis que aquí es el primer abanico de opciones posible, ¿verdad? E5 la variante del avance, caballo C3, de donde podemos transponer la variante clásica de la francesa, o la variante Binauer, ¿verdad? La variante del cambio, que da posiciones muy simétricas y muy sositas, y caballo de 2. Por supuesto, también alfil de 3, una jugada para sorprender a vuestro rival. Hay una serie Che24 que os recomiendo. Me dejo de rollos, caballo de 2, variante Tarras. Y aquí una jugada A6, que es una jugada ciertamente interesante, ya que, bueno, puede despistar un poquito a las blancas y A6 puede ser una jugada útil en el futuro, ¿verdad? Ya que las negras en muchas ocasiones combinan el movimiento de los peones en el flanco de dama con A6, B5, ¿verdad? Bueno, por supuesto, las líneas principales son aquí C5 o caballo F6, incluso D por E4, una jugada que también se emplea con bastante ocurrencia, ¿no? Bueno, pues aquí A6, caballo F3, jugada de desarrollo normal de Juanito, C5, ¿no? C5 también, por supuesto, una línea muy común. Aquí E por D5 y dos posibilidades. E por D5, que da lugar a posiciones de peón aislado, o dama por D5, que también, por supuesto, es posible todavía. Pero bueno, aquí alfil C4 gana un tiempecito, dama C6, enroque corto y las blancas creo que es una versión ligeramente favorable, ya que la negra ha jugado A6, que no siempre, aunque casi siempre se juega en este tipo de líneas. Pero bueno, E por D5, posición de peón aislado en las que el bando que lo lleva, el peón aislado, debe tratar de mantener el mayor número de piezas. Son posiciones que son muy dinámicas normalmente, pero que, eso sí, en los finales suelen favorecer al bando que está enfrentándose al peón aislado, porque es un peón que no puede ser sostenido por sus amiguitos, ¿verdad? Diablillo E2 desarrollando el alfil, caballo C6, enroque corto. Aquí parece ser que el peón este lo perdemos, C por D4, no os preocupéis, porque luego se recupera fácilmente. De hecho, es por supuesto una de las líneas más posibles en esta posición. Caballo B3 o torre 1 primero para poner en problema al rey negro, alfil E7 para evitar cualquier tipo de descubierta de caballo B3, ¿no? Y esto es una posición muy común de peón aislado, donde las blancas tratan de bloquear, las negras tratan de mantener piezas, como os digo, a cambio tienen la casilla E4 en el futuro, pueden tratar de activar su alfil por alfil D6, posiciones muy interesantes desde el punto de vista estratégico. Pero, bueno, aquí Sadiku decide jugar C4, una jugada que ciertamente es posible, interesante, ¿no? Y que trata de, mantener las piezas blancas alejadas de la actividad en el flanco de dama y tratar de mantener un bloqueo de peones fuerte.
Wei Yi, de una manera muy consecuente, pues deciden minar ese flanco de dama, ¿no? Con sus peones. B3, por supuesto. Ahora una jugada como C por B3, A por B3, bueno, las negras ya no tienen ningún bloqueo. En el futuro existen planes con C4 o con C3, seguidos de alfil D3, ¿verdad? Que son interesantes. Y las blancas tienen, parece ser, un centro más de peones más interesante. Aquí las negras confiaron en ese blocaje de peones con B5, pero Wei Yi no estaba para blocaje de peones. Dice, yo aquí me gustan las posiciones abiertas, Sadiku, yo sé que tú quieres ahí mantenerlo todo tranquilito, todo cerrado, pero yo no, yo soy Juanito, yo vengo aquí a reventar al que se me ponga por delante. Torre 1, primero, para, obviamente, no os dejéis truquitos de este estilo que viene alfil por C4, ¡pum! Y descubierta, y la blanca ha ganado un peón limpio, ¿verdad? Que está rico, 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 y más a esta hora de la noche, después de comentar 6 horas de ajedrez. Fijaros qué rico está ese peón de C4. Y la negra juega alfil E7 y A4, ¿no? Fijaros, destruyendo la estructura de peones del negro. Aquí la partida se jugó C3, una jugada bastante, bueno, podemos decir optimista, porque las negras piensan que la única jugada de la blanca es caballo B1 o caballo F1, pero vaya a ver que no, ya que tras caballo F1 ahora B4, la posición negra sí tiene sentido, ha conseguido establecer un blocaje en el flanco de dama y bueno, planea enrocarse con caballo F6, enroque corto, etcétera, donde parece ser que las negras tienen buenas perspectivas de juego, ¿verdad? Sin embargo, aquí Wei Yi no estaba por la labor. Otra jugada que era posible es torre B8, ¿no? Precisamente para seguir con ese bloqueo de peones, ¿no? A por B5, A por B5, B por C4, B por C4, y aquí existía una jugada buenísima que era caballo por C4, la posición lo pide, el negro está en pelotas con el rey ahí en ese centro, y fijaros qué actividad tiene la blanca aquí, alfil por C4 existen miles de amenazas, el alfil A3 viene D5, por ejemplo, si viene caballo F6, D5 ya es un cañonazo brutal que amenaza D por C6 y D6 también, caballo A5 aquí parece medio única, pero viene alfil A3, y las negras, bueno, están sufriendo muchísimo, ¿no? Prácticamente ese diablillo de D7 nos lo vamos a zampar y casi tienen que abandonar, ¿no? Por ello, aquí las negras decidieron jugar C3, pero Juanito igualmente dice, paso de ti, yo te voy a abrir el culete con A por B5, C por D2, alfil por B2, y las blancas tienen pieza de menos, pero fijaros la cantidad de desarrollo que tienen, ¿no? Obviamente, las negras no pueden recapturar en B5 porque la torre de A8 está colgando, y jugaron caballo B8. Tras lo cual, las blancas juegan B por A6, alfil por A6 y ahora otra jugada mágica, como es la jugada alfil B5 jaque, aprovechando que alfil por B5 no se puede por torre por A8. Básicamente esto fuerza rey F8. ¿Por qué? Porque caballo D7 no es posible puesto que el alfil de A6 está completamente indefenso. Por ello, rey F8 es forzada y caballo E5, ¿no? Y fijaros cómo este caballo controla absolutamente todos los movimientos del caballo de B8, que ya de por sí estaba atado, ¿verdad?, a la defensa del alfil de A6, pero es que además caballo 5 tiene una amenaza muy concreta, que es alfil por A6, digamos si las negras juegan caballo F6, alfil por A6 seguido de, si se cambian todas las piezas en A6, torre por A6, torre por A6 y caballo C6, tras lo cual el blanco captura en E7 y se queda con dos peones de más, el rey seguro y el negro está totalmente perdido, ¿verdad? Así que bueno, las negras jugaron dama de 6 profiláctica contra esa amenaza de caballo C6, pero aquí Juanito juega dama H5, todas las piezas coordinando perfectamente y F7 un punto muy débil, dama de 6 no se puede por caballo D7, caballo H6 no se puede por alfil por H6, ¡boom! Y entonces aquí vino la jugada G6. Tras lo cual, Juanito responde de una manera muy correcta con alfil H6 jaque, forzando a caballo por H6 única jugada, no hay otra, dama por H6, rey G8 única, y aquí una jugada increíblemente sutil. Aquí Juanito se sintió como un señor, sacó el caviar, se sacó el monóculo y dijo alfil E8 y F7 es completamente indefendible, alfil por F7, mate con tomate, y el rival de Kosovo tuvo que abandonar en la jugada número 19. Así que imaginaros el panorama, bueno, para el pobre jugador negro, ¿no? Palizón de Juanito en la primera ronda, como digo, posiciones desequilibradas, pero siempre conviene ver un poquito de ajedrez táctico, ¿no? Sobre todo y con este tipo de combinación. Bueno, espero que el vídeo no se haga muy largo, así que vamos directamente a comentar la segunda partida, la sorpresa, lo que nos puede pasar a los jugadores, ¿no? A los maestrillos, que pensamos que somos maestrillos, ¿no? Y la primera ronda nos toca un tío de 500 puntos menos de elo y empezamos a poner aquí a jugar truquitos, ¿no? Y de repente por no jugarlo más fino nos empiezan a apretar y nos acaban zumbando. ¿Cuántas rondas he perdido yo en la primera ronda de un torneo por no afinar, por no ir lo suficientemente concentrado? Y esto es lo que le ha pasado al pobre Nicolás búlgaro,
que se enfrentaba con las piezas negras al jugador de Sudán, Tagelsir Abubakar, ¿no? Abubaker, ¿no? En inglés el panadero Abu. Así que fijaros qué clase le da Abubakar, ¿no? E4, C5, defensa siciliana, E6. Ya sabéis que aquí podemos transponer a un montón de sicilianas, la Taimanos, etc. Pero aquí el jugador sudanés decide optar por D3, un ataque indio de rey. Ya sabéis que una de las aperturas, bueno, que no luchan directamente por el centro, pero es muy interesante y tiene muchas ideas que vamos a comentar, ¿no? Caballo C6, G3. Ya sabéis que esta es la idea del blanco, jugar alfil G2 en roque corto, y las negras tienen varios esquemas. Juegan aquí con G6, el otro esquema es obviamente jugar con D5, tras lo cual el blanco tiene dos posibilidades, una de ellas es caballo BD2 y otra dama E2, ¿no? Para precisamente evitar que el negro te capture y te cambie dama, ¿verdad? Quitándote el enroque. Bueno, pero aquí decide jugar con G6, un esquema muy interesante contra el ataque indio de rey. Las negras fianchetan su alfil por G7, el diablillo, el potro sale por E7, ¿verdad? Y el juego sigue, ¿no? Alfil G2, alfil G7, enrosque corto como un rosco, y caballo G7, ¿no? Tras lo cual, bueno, las blancas juegan C3, quieren luchar por el centro, quieren instalar un fuerte centro de peones con D4, la siguiente jugada, enroque corto y alfil E3. Bueno, pues la jugada D4 no es el fin del mundo, si C por D4, C por D4, las negras pueden jugar D5, y tras E5, bueno, pueden tratar de romper con F6, ¿no? Luego llevar un caballo a F5 y meter presión sobre el punto D4, ¿verdad? Aquí las blancas jugaron alfil D3, B6 por parte de Nikolov y D4. La idea del sudanés no era otra que capturar de caballo. Ciertamente parece que la negra no tiene ningún problema y de hecho no lo tienen, ¿no? Aquí era muy posible la jugada alfil B7, ¿no? Simplemente caballo B5 no pasa nada por D5. Y Nikolov juega alfil A6, que controla la casilla B5, torre 1, hasta aquí todo normal, y caballo E5, ¿no? Y aquí empieza lo primero de lo sospechoso, ¿no? Aquí obviamente ahora las negras quieren saltar a C4 y por eso también tocan alfil D3, tratando de ganar la pareja alfiles, que ya sabéis que siempre es importante, y también defendiendo el punto, atacando el punto B2, lo que forzaría al alfil C1, bastante pasivo, ¿verdad? Y no es buen negocio. Por eso caballo A3, jugada de desarrollo, última pieza menor por desarrollar, controlamos la casilla C4. Y aquí caballo D3, ¿no? Aquí empezamos ya a jugar de una manera sospechosa, ya que, bueno, esto prácticamente está ayudando a las blancas, ¿no? Este es el tipo de jugadas que digo que muchas veces nos pasa cuando nos toca enfrentar a jugadores de menos nivel, ¿no? Empezamos ahí, bueno, jugamos casi sin pensar, jugado caballo de 3, torre 2, luego hay descubierta, te das cuenta de que la descubierta prácticamente inútil, juega rápido, aquí te das cuenta de que te están apretando, ¿no? Porque juega caballo C5, torre de 2, ¿no? Y esa secuencia de caballo E5, caballo D3, caballo C5, lo único que has conseguido con eso es que el blanco haya desarrollado una pieza y que la torre blanca, en lugar de estar en F1, que estaba muerta a risa, ahora tenga presión en la columna D, donde ciertamente el negro tiene un peón retrasado, ¿verdad? Además hay una amenaza muy concreta. Digamos que el negro hace una estupidez como H6. Pues te meten un babón aquí, te revientan la cabeza con B4, ya que el caballo no tiene sitio. La única casilla es B7, A4 está controlada y aquí te zampan el diablillo que está encerrado ahí triste. Un diablillo en la esquina llorando, castigado por la maestra, ¿verdad? Escribe 40 veces, no debo hablar en la clase, diablillo, porque te has portado muy mal en A6. Y prueba de ello, te van a castigar con ese peatón de B5 que te lo han metido en la boca, ¿no? Por eso, aquí la posición ya es compleja. Fijaros que la reacción del búlgaro es D5, ¿no? Que no parece la jugada ciertamente de la posición, ¿no? Pero bueno, aquí hay que tomar ya medidas drásticas, porque como digo, viene B4. D5 le da la casilla D7 al caballo de retirada, pero por supuesto la torre está en D2 enfilando a la dama, el alfil está en G2, y aquí muy preciso, alfil G5 de nuevo. Cualquier captura en D es un suicidio, ¿verdad? El caballo por E4 alfil por, y luego hay un caballo C6 ahí bastante molesto, aprovechando la clavada. Prácticamente esto fuerza F6, te están comiendo en E7, te están comiendo en D5, ganando el peón. F6, simplemente nos retiramos. La captura en E4 no es posible, porque ahora otra nueva debilidad se ha creado, el peón de E6, y B4 una amenaza seguido de caballo por E6. Perdonadme que yo sé que estoy hablando un poquito rápido. Si veis que estoy hablando un poquito rápido, me paráis y decís, tío, cállate ya, tío, te pongo a velocidad lenta, esa que se puede poner, ¿no? Y ya está, ¿no? O simplemente me quitáis y decir, tío, estoy hasta los mismísimos de ti, así que ya he tenido bastante de Pepe Cuenca en mi vida, ¿no? Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más despacio. Aquí juegan dama C8. La posición ya es muy compleja, pero me sorprende pues, que no le ha dado ninguna opción, ¿no? Aquí le mete un bombazo, ¡bum! Caballo por E6. Aprovechando que
Tras dama por E6, E por D5, vaya a ver la potencia del diablillo, la potencia del peón pasado, sacrificio de pieza brutal, muy interesante por parte de Abubaker, dama D6, alfil F4, dama D7 y B4. Y es que este caballo no tiene buenas casillas. Si, por ejemplo, caballo B7, como veíamos en esta posición, por ejemplo, D6 de nuevo, ¿verdad? Caballo C6 no se puede por B5, B5 viene igualmente porque luego hay un dama B3 jaque y el alfil va a ser capturado. Total, caballo A4 tampoco es un gran negocio. ¿Por qué? Porque viene D6, digamos, y caballo F5. No solo puedo comer en A8, sino que puedo jugar primero B5, si alfil B7, dama por A4, y si alfil por B5, simplemente caballo por dame, toma, riquiti, rácata, D7, te quiero meter dama en una, y racatum. Alfil C7 y abandonar otra vez, y a casita por Navidad. Por tanto, en la partida se jugó caballo de 3, ya la desesperada. Fijaros que las blancas tienen, tras este cambio de piezas, 2 piezas por torre, 2 peones de más y 2 pedazos de diablo, ¿no? Y un peón pasado en D que es muy potente, ¿no? Simplemente voy a mostrar el remate de este jugador, caballo B5. Aquí las negras jugaron caballo F5 y alfil H3, otra jugada molesta que está amenazando caballo D6. Y no, las negras no lo pueden evitar, ¿no? Así que torre de 8, esto parece que el tío de 2600 es el blanco y el de 2200 el negro, ¿no? Es que a veces pasa, ¿no? El ajedrez es tan bonito que ya hoy en día además se ha igualado mucho más el nivel con las máquinas, las preparaciones, etcétera. Cualquier jugador te amarga la tarde, ¿no? Caballo D6, las negras no pueden capturar. Rey H8, boom, dame y D6, ¿no? No hay prisa por comer, puesto que el peón de D5 está indefenso, el alfil aquí lo defiende para siempre. Y a la siguiente jugada viene alfil por F5. B5 a la desesperada, alfil por F5, dama C6 y dama D1, ¿no? Aquí el blanco se da cuenta de que tiene una maniobra muy interesante de ataque sobre el punto H7 que es casi imposible de defender. Dama E8 para evitar dama H5 y aquí Abubaker dice que no me deja jugar dama H5, pues te lo hago por H3 y yo soy un tío muy flexible, ¿no? Dama G4 y a la siguiente dama H3 y vamos a ver quién es el guapo que defiende el peón de H7, ¿verdad? Dama F7, dama H3 y H6. Y aquí no hay prisa por comer en H6. Juega D7 primero, ahogándolo un poquito más, ahogándolo un poquito más, y que me estoy ahogando hasta yo al ver esta posición. Torre B8, no hay necesidad de comer en B8, traigo la otra pieza activa. Y cuando juega torre B6, ahora sí que me lo zampo. Fijaros qué remate más bonito. Dama por H6, rey G8 y torre E4 para torre G4. Paliza del jugador sudanés sobre 2600 búlgaros, casi nada. Vamos a ver todas las sorpresas que nos depara la Olimpiada, ¿no? Ya digo, primera ronda, casi todo ha sido un 4-0, 3,5-medio, etc. Bueno, os quería comentar que el equipo español ha conseguido ganar 3,5-medio, un pequeño desliz de Salgado, y el equipo español femenino también se ha impuesto con claridad. Así que, bueno, buenas noticias también para muchos de los equipos latinoamericanos. Los favoritos no han tenido problemas, ¿no? Cuba, Argentina, etcétera, etcétera. Y bueno, lo último que os quería comentar en este primer vídeo de la partida del día, o los momentos del día de la primera ronda de la Olimpiada, es un final muy interesante que se ha vivido entre Óscar de la Riva, ¿no? Jugador andorrano, ¿no? Y además organizador del Open de Andorra, un torneo que os recomiendo a todos. Yo tuve la suerte de poder participar un año, me parece un bellísimo lugar. Y estábamos en esta posición nada más y nada menos que contra el mismo Wesley So, uno de los top 10 mundial, ¿no? Que está jugando por Estados Unidos. Y Óscar había, la verdad, que aguantado como un jabato una posición ligeramente inferior, incómoda en el medio juego con blanca. Y se llega a este final donde las negras acaban de jugar rey C6, ¿no? Y la verdad que es una posición súper compleja de analizar, ¿no? Porque ahora, obviamente, el plan de las negras es muy sencillo. Quieren capturar en G5, quieren jugar rey C5 o D5, quedar un peón pasado, alejado, y luego venir mientras el rey blanco va a pararlo, venir a recolectar el peón de B, el negro viene a recolectar el peón Facundo y el peón de G, y el peón de H le dará la victoria. Entonces este era un momento clave en el que solo había una jugada posible para salvar la partida, ¿no? Y aquí juega rey F3, que aunque a alguno le puede parecer un poco extraña, de hecho es la que también a mí se me ocurrió cuando estaba retransmitiendo, ¿no? Porque yo la única variante que pensaba era torre por G5 y aquí la única variante que pensaba era rey G5, ¿no? Entonces yo pensaba aquí que si el rey lo tenía en G3, digo, es que si luego voy a jugar F4, me van a comer F5 y el rey vuelve,
pues simplemente el negro se va a imponer con los dos peones, ¿no? El negro solo tiene que parar al DF y el blanco tiene que parar a estos dos. Pero claro, la idea de rey F3 es un poco más profunda, es que si rey C5, el blanco juega rey E4. Y la idea es que tras rey por C4, ahora el rey se ha implantado en el centro para evitar la retirada del rey negro, ¿verdad? Pero claro, el negro tiene una fineza, que es la que sucedió en la partida, y es que tras F por G5 las negras juegan D5. Una jugada muy precisa que evita que el rey blanco se coloque en la casilla E4 y a su vez crea un peón pasado. Además, ahora el rey blanco, el rey negro llega a la casilla F5, que es la casilla crucial, que luego voy a tratar de explicar por qué. Ahora F4, rey F5, está claro que la posición está perdida. Ahora avanzamos capturamos y el peón de H corre. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la sutileza que tenía Oscar para hacerle tabla nada más y nada menos que a un top 10 mundial en esta posición? La jugada es rey G3, ¿no? La jugada es rey G3. Torre por G5, peón por G5 y ahora, si rey C5 es una jugada incorrecta, como decíamos antes, D5, ¿no? Pero ¿cuál es la clave ahora? Ahora es C por D5, C por D5 y F4, ¿vale? La clave reside en el que hay que evitar que el negro llegue a la casilla F5 como sea. Hemos visto que si el negro llega a la casilla rey F5, a la casilla F5, perdón, las blancas estarán simplemente perdidas, ¿no? Entonces aquí las negras pueden evitar varias cosas, ¿no? Lo primero, pueden jugar rey E4, a lo que obviamente estamos forzados a jugar rey G4. B5, F5, rey E5, F6, rey E6 y el blanco llega al cuadrante, ¿verdad? Al cuadrante, al cuadradito. Ya sabéis que si consigue entrar en el cuadradito, cuando el peón llega a B4, si el rey blanco está en cualquiera de estas casillas, logra parar al peón de B. Y obviamente el rey negro nunca va a poder comerse el peón de G5 porque este cuela y la posición tras un H6 serán tablas muertas. Claro, entonces uno puede pensar, vale, pero aquí te juego B5 directa. La clave está en jugar rey F3, única jugada, ¿vale? Hay que parar al peón de B. Y la clave ahora, de nuevo, si rey E6, es jugar rey E4, ¿vale? Única para evitar que el rey negro esté. Y contra B4 no irse a por el peón directamente, sino un F5 intermierdo, ¿vale? Expulsando al rey y entonces luego si nos vamos al peón y son tablas. Claro, en la partida también uno puede decir, oye, ¿qué pasa si rey F3, B4, ¿no? Y si rey E3, B3. O de nuevo te juegan rey E6 aquí, ¿no? De nuevo hay que jugar rey E4. Y si B3 seguimos entrando en el cuadrante. F5 jaque y rey D3 y tabla. De nuevo, si B3, entonces sí nos vamos. Pero claro, el negro ha perdido mucho tiempo y no le va a dar tiempo precisamente por poquito para ganar la partida. B2, rey C2, rey E4, rey por, dame, toma, pim, pam, pum, pum, pum. Me quiero meter en G1. Y tras rey H2, rey F2, la posición es tabla. Fijaros qué cantidad de sutileza existen en el ajedrez, qué complicados son los finales de peones, qué complicados son los finales de reyes. Y a mí me quitan las piezas del tablero y tampoco sé ni resolver esos finales sin las piezas ni siquiera. Me ponen ahí golosinas en el tablero y también me lío. Que qué golosinas más no puedo ni hablar. Que qué golosinas más dulces y no sé ni cuál comerme. Así que imaginaros qué complejo el ajedrez y qué bonito, ¿no? Y ya tenemos las primeras sorpresas, las primeras partidas de remates brutales, ¿no? Van a ser 2 semanas de ajedrez muy intenso, con los mejores jugadores del mundo, con uno de los mejores jugadores del mundo, como Julio Granda, comentando para todos nosotros. Van a ser 2 semanas de clase de ajedrez impresionantes por parte de Julio, así que lo dicho, me despido, espero que estéis pasando una magnífica tarde y espero veros mañana a todos en la segunda ronda de la Olimpiada de Ajedrez en Bakú, Azerbaiyán. Por supuesto, cobertura especial sobre los equipos de España y Latinoamérica. Mañana, por supuesto, ya veremos enfrentamientos más interesantes y casi todo el rato nos pasamos centrados en la retransmisión y el análisis de las partidas de nuestros jugadores, ¿verdad? De España y Latinoamérica. Bueno, un saludo, gente, a cuidarse y un abrazo. ¡Chao, chao! ¡Ra, ra, 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 ra!